Bumblebee foraging patterns could help pinpoint where criminals like Jack the Ripper lived. Serial killers usually commit crimes close to home, but not too close. They leave a buffer zone so that nosy neighbors don't recognize them. Similarly, bees have a buffer zone between their foraging area and nest to make it hard for predators to find them. Biologists set up this fake meadow of blue and yellow flowers and monitored bees as they brought artificial nectar back to their nest. Los asesinos seriales. Bueno amigos, pues bienvenidos a un video más que les hago con mucho gusto. Siempre que mi intención con mis videos pues es que se quede aquí guardado, que a final de cuentas algún día alguien que tenga una duda respecto al tema lo pueda ver. Una de estas tareas que a mí me gusta hacer pues es la difusión de las noticias científicas, si es que se les puede llamar así. Y hay un estudio que no se le ha dado continuidad en cuanto a replicación experimental hasta donde yo sé, y que yo creo que valdría la pena, está muy interesante. Fíjense, este estudio ya es viejo, estamos hablando de que, si no mal recuerdo, es de 2007, se publicó como por 2008, una cosa así, entonces estamos hablando que tiene prácticamente pues, unos 13, 14 años. Ajá, este estudio ya es considerablemente viejo, tomando en cuenta que la validez de ciertos conocimientos, si es que no se replican, si es que no se le da continuidad, pues es de unos 10 años como máximo, ¿sí? Por eso tengan en cuenta las cosas que ustedes leen en sus libros de texto o que sus profesores les dejan leer, pues chequen de cuándo es la cita, chequen de cuándo es la fecha y chequen pues, cuál es el estado del conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar a hablar de las abejas y los asesinos seriales, ¿no? Este es un tema que a la gente le interesa mucho. Pero fíjense, únicamente pues les voy a platicar más o menos qué es lo que se encontró, cuál es la línea de investigación y si es del interés de alguien pues, replicar o estudiar más al respecto, pues bueno, eso sería muy bueno para darle un estudio más científico pues, a lo que es la criminología y la psicología forense criminal en nuestro país, ¿sí? Para no estar asumiendo cosas que no son. Entonces fíjense, este es un estudio del doctor Nigel Rain, de la universidad, bueno, se llama Queen Mary University of London, la universidad londinense de la Reina María, hispanizando el nombre, el doctor Rain. Pues propuso y trabajó una investigación en conjunto con detectives de la policía, yo quiero pensar que del FBI de Estados Unidos. Acuérdense que una de las agencias top en la que todos nos inspiramos porque es la que tiene más avance tecnológico, técnico y científico en el mundo, pues es el FBI. Ajá, casi todos los modelos de unidades de investigación y todo eso se han inspirado precisamente en el FBI de los Estados Unidos. Entonces son los que siempre han estado como en la tendencia. Ajá. Entonces pues se unieron estas partes para realizar una investigación y comparar los patrones de conducta de las abejas con los asesinos seriales. Dentro de la psicología existe, bueno, biología, vamos a decir que biología, veterinaria, psicología, hay un punto donde unen fuerzas, que es el estudio pues, de la etología o la conducta animal, tratar de entender el comportamiento de los animales. Y ya un poquito más pegado entre biología y psicología tenemos lo que es la psicología comparada. ¿Sí? Es como toda una rama que estudia el comportamiento humano, entendiendo que el ser humano pues, es un ser vivo que pertenece al reino animal, pero pues que evolucionó de una manera quizás distinta o más rápida que otros seres vivos. Pues sí tenemos vestigios de comportamientos, vamos a decir que primitivos. Hay comportamientos que no podemos cambiar, como el hecho de orinar. La mayoría de los animales vertebrados terrestres mamíferos pues tienen la función de excretar, la función reproductiva, etcétera, etcétera, ¿no? Y también tenemos pues en común lo que es la función de la agresión, que me parece que ya les hice un video antes sobre la agresión, cuál es el origen de esta, y que incluso han habido guerras entre tribus de monos, aunque parezca raro. El ser humano no es el único autodestructivo, hay más animales autodestructivos y muy violentos como los delfines, los monos, las ratas. Hay un montón de animales súper violentos y que se organizan, lo mismo las hormigas, ¿no? Entonces en este caso pues se analizó cuál era el comportamiento de las abejas. Ustedes deben entender una cosa, en la colmena de las abejas pues tiene funciones, vamos a decir que cada quien tiene un rol que cumple. Ajá, tenemos pues, creo que la que más conocen pues es la abeja reina, ¿no? Y de ahí pues todas las abejas que se dedican pues a hacer otro tipo de funciones, desde proteger, vamos a decir que las abejas soldados que se dedican pues a proteger la colmena, las recolectoras, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues van por ahí cumpliendo distintas funciones.
Entonces, pues encontró algo interesante, que las abejas vuelan en patrones. Un dato interesante, aunque inútil, para juntar 2 kilos de miel se necesita en promedio de vuelo 800,000 kilómetros de vuelo abeja. 800,000 kilómetros de vuelo abeja se necesitan para 2 kilos de miel. Pues no es una única abeja, ustedes han visto pues cómo es una colmena con muchísimas abejas. No sé exactamente cuántas abejas tenga una colmena y supongo que ha de fluctuar, no siempre deben ser las mismas, pero una abeja, iba a decir oveja, ¿qué me pasa? Una abeja en promedio en toda su vida vuela alrededor de 800 kilómetros. Entonces, como pueden ver, 800,000, 2 kilos de miel, pues ustedes hagan sus cálculos, pero 800 kilómetros realmente no es tanto, considerando pues que es toda la vida de una abeja. Considerando su tamaño, pues sí es muchísimo, ¿no? Pero considerando la velocidad a la que vuelan, todo eso. Bueno, en resumen, una abeja pues, se echa varios viajes de ida y vuelta y ya visita varias flores, obviamente, ¿no? Tienen como ciertos patrones de comportamiento, pero algo que se encontró es que para evitar el tema de los parásitos, los insectos pues, son susceptibles a infectarse con un parásito, tener algún invasor o incluso pues un predador, ¿no? Como lo pueden ser pues algunos animales que son resistentes a los piquetes de abeja y que pues se las comen y se comen la miel. Entonces, para evitar esto, las abejas lo que hacen es volar a lugares cerca, porque acuérdense que pues consume energía el volar. Entonces, vamos a pensar que hacen un promedio entre buscar la flor más lejana para que no detecten mi regreso a mi colmena y no ataquen a mi colmena, pero lo suficientemente cerca para no desgastarme más de lo que consumo y traer la miel de regreso, bueno, que no es la miel propiamente dicho, sino para recolectar el polen y pues regresar con la miel, el néctar, pues, ¿no? Entonces vamos a decir que este es un promedio de patrón de conducta que tienen las abejas. Van, vuelan acá, ok, se regresan, ¿no? Vamos a decir que hacen una conducta de evasión a propósito, precisamente para que no noten. Vamos a decir que su conducta tiene como propósito que no noten en dónde está el panal. De hecho, es algo que también se nos dificulta, incluso pues a quienes han tenido algún panal en algún momento en su casa. A veces no lo encuentras, ves una que otra abejita y dices, pero ¿dónde está el panal? No lo encuentro. O sea, sí veo que pasan abejas, veo que pasan de aquí para allá, pero no encuentro el panal. A veces es tardado de encontrarlo y es precisamente porque hacen esto a propósito para no ser detectadas. Entonces es un comportamiento bastante interesante el que tienen. Entonces, ¿qué encontraron en común? Como pudieron ver en el video, pues hicieron una comparación entre Jack the Ripper, Jack el Destripador, pues que tenía patrones de conducta, vamos a decir que similares. Algo parecido pasa pues con cierto tipo de asesinos seriales, ¿no? No con todos, evidentemente, pero sí con algunos que tienen este patrón de comportamiento de, vamos a decir que de atacar no tan cerca de su casa para ser detectados y reconocidos por sus propios vecinos, pero no tan lejos para no tener que invertir tanto tiempo en los traslados y en la operación que esto conlleva. Entonces vamos a decir que estos detectives en Estados Unidos calcularon lo que denominaron ellos como una buffer zone, como una zona en donde pueden rastrear de cierta manera, vamos a decir que hacer una triangulación de datos, de información, para poder localizar un área aproximada de en donde ubicar a estas personas. Considerando que en el tema de perfilación criminal, uno de los primeros aspectos a considerar pues es el perfil geográfico, no como tal el perfil criminal, el perfil conductual, sino el perfil geográfico. Si vamos a decir que ocurren 3 crímenes muy similares, vamos a ponerlo, quizás ya les traje aquí el pizarro, ¿no? Pero vamos a suponer que estamos aquí en un plano cartesiano y pues tenemos el norte, noreste, este, sureste, sur, suroeste, oeste. Tenemos acá nuestro plano cartesiano. Cada una de estas líneas representaría 1 kilómetro. Vamos a decir que de la zona cero, por decirlo de alguna manera. ¿No? Vamos a suponer que este es el mero centro de tu ciudad o de tu pueblo, de donde tú estés viviendo. O el palacio de gobierno de tu pueblo donde vivas, ¿no? Entonces tenemos que los crímenes de robo de autopartes se han dado aquí en el 1, en el 2, en el 3, el 4, el 5... y acá el 6. ¿No? Vamos a suponer que siguió este patrón, con el mismo modus operandi, lógicamente, porque si nos ponemos a pensar en robo de autos, pues tenemos robos de auto en todos los cuadrantes de la ciudad. Hay zonas más peligrosas en donde a lo mejor se acomoda pues, cierta gran cantidad de eventos, pero aquí lo que vamos a discriminar pues, es el modus operandi. Entonces, este modelo
vamos a decir que inspirado en las abejas, lo que nos permite determinar es el perfil geográfico. Si con el mismo modus operandi ha ocurrido con esta frecuencia, e incluso fíjense, nos serviría en caso de que con el mismo modus operandi ahora ocurre un poco más lejos. Vamos a decir que nuestra zona geográfica en un inicio era esto, y estamos tratando de pues dar con los delincuentes, ¿no? Que bueno, ya para 6 eventos pues ya son muchos, ¿no? Tendremos que empezar a sospechar de criminales seriales pues desde el segundo evento con el mismo modus operandi, ¿no? No esperarnos a que ya haya 10. Entonces ya determinamos esta misma situación en esta zona. Ajá. Entonces esto nos permitiría ya no enfocarnos en buscar al delincuente en toda la ciudad, sino que fíjense, aquí es 1 kilómetro, quizás 200, para acá pues también 1 kilómetro 200, para acá 2, 3, 1. Tendríamos... mis matemáticas están terribles mis matemáticas. Después de mis cálculos matemáticos, perdón, según yo ya calculé pues, el área en la que podríamos determinar la búsqueda, ¿sí? Que podríamos limitarlo a 7 kilómetros cuadrados de área en donde podríamos buscar a esta persona, ¿no? Ya no sería lo mismo que buscarla en toda la ciudad, sino que ya tendríamos un área bien delimitada. Incluso pues, en lo que es la investigación criminológica de perfiles, incluso el no dejar pistas es una pista, porque puede que ya se hayan dado cuenta y por eso comiencen a trasladar pues, la operación a otra zona, pero eso aún así nos permitiría delimitar y tratar de predecir la conducta. Recuerden que el fin de la psicología científica es hacer un estudio del origen de la conducta, entender cómo funciona y poder hacer una predicción para poder realizar pues, un control o una modificación de esta, ¿no? Entonces podemos determinar pues, más o menos cuál es el funcionamiento, establecer pues, rutas. Obviamente esto es un plano cartesiano, no es un mapa, pero podríamos determinar pues, en un mapa ya real pues, cuáles son las rutas, ¿no? Que por ejemplo, si aquí hay una carretera principal, pues podríamos asumir que que puede tomar esta carretera porque también le queda cerca, ¿no? Entonces es un estudio considerable. En donde pues podemos partir de este entendido y podemos incluso calcular pues un punto medio para elegir en dónde partir la investigación para tratar de dar con los responsables. Este modelo lo que nos aporta también pues es determinar lo que se le denomina como el stalking pattern, el patrón de acecho, vamos a decir, para una función preventiva, precisamente, que es lo que no se hace aquí, al menos en México, que cuando se comienza a notar un patrón, al menos yo no he visto que pues, en las noticias salgan así como de tengan cuidado, posible, bueno, recientemente sí, pero se debería hacer mucho más, ¿no? Porque tenemos muchísimos casos, vamos a decir que una cifra negra de criminales seriales. Sería importante pues que saquen una descripción, el modus operandi, a las horas que suele haber el ataque y todo esto, pues para concientizar a la población y que pues esté al pendiente y que pues también puedan colaborar, ¿no? Como en tiempos antiguos que se hacía de se solicita recompensa y ponían el retrato hablado, ¿no? Hoy en día no sé por qué no pase tanto. Yo creo que ya el nivel de criminalidad ya rebasó por completo lo que se puede manejar aquí en México, pero bueno, eso sería lo ideal. Encontrar los patrones en lo que son escenas del crimen similares, locaciones de robo, lo que son autos abandonados, cadáveres, todo esto, pues se puede establecer relativamente con pocos recursos un patrón para delimitar precisamente pues por dónde comenzar la investigación. Fíjense que no únicamente funciona con animales humanos, ni con abejas precisamente, sino que han encontrado curiosamente que también algunos otros animales como el tiburón blanco, como murciélagos, también recuerden que los murciélagos también son polinizadores, tienen patrones pues de comportamiento pues de grupo, ¿no? Bueno, espero que les haya resultado de su interés. Esta es una noticia ya vieja, les dejo los links de las notas por si a alguien le interesa. Y pues una cosa más que aprender, las abejas nos aportan mucho, no solo sostienen nuestra alimentación, sino que también podemos aprender de ellas.